Hoy vamos a hablar sobre el libro El periodismo y la fábrica de derechos en América Latina, que en primer lugar, y lo primero que dijo el autor en su presentación fue que aborda una obsesión de él, que era reconstruir la relación entre el periodismo y las personas comunes, y busca entender la manera en la que el periodismo le sirve a la formación de de nuestras democracias. Em, y bueno, como dice la presentación, el autor entiende, Fernando Ruiz, entiende que la democracia avanza y funciona mejor cuando hay más derechos consolidados. Entonces, lo que el autor busca entender es justamente cómo el periodismo funciona en este proceso de construcción de derechos. Y va a decir que para ello hay 7 fases o 7 pasos. El primero es la victimización, que se refiere a la construcción de una víctima por parte del periodismo. Y para que exista una víctima, una persona o un grupo de personas tienen que sentir un agravio o una injusticia. Si no existe esta percepción de agravio o injusticia, los derechos no pueden comenzar a construirse porque no hay tal víctima. Em, yo voy a enfocarme en el proceso de legalización del aborto en Argentina, obviamente. Lo que los medios comentaban como construcción de víctima eran justamente las mujeres que abortaban en la clandestinidad, ya que quienes abortaban por ser de manera clandestina, era muy probable que murieran abortando o que tuviera graves consecuencias para la salud física y mental también. Entonces, la víctima eh, eran las mujeres. Esta imagen de la película Belén que salió este año. Belén fue una víctima del sistema. Cuento muy brevemente la historia. Belén en un hospital había sufrido, está en un hospital y había sufrido un aborto espontáneo. Entonces, nada, termina cayendo presa por ese aborto espontáneo y es quizás una de las primeras víctimas en Argentina que tuvo como una historia muy mediática. Vamos con el segundo paso, el acceso a lo público, y se refiere al momento en el que las víctimas acceden a la discusión pública, a la esfera pública. Y los medios son una de las principales herramientas para acceder a la discusión pública. Em, bueno, según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, del año 2017 a el año 2021 aumentó mucho las notas que eran explícitamente a favor del aborto. Los porcentajes eran inicialmente un 40% a un 54%. Entonces hubo un aumento significativo en esos años de discusión sobre la ley. Bien, el tercer paso, el standing. Va muy de la mano con el anterior, con el paso anterior, que era acceder a la discusión pública. Bueno, el standing se refiere a lograr permanencia en el espacio público, lograr seguir, digo, no solo en un primer momento, sino seguir siendo parte de la discusión mucho tiempo. Y se refiere, bueno, a la integración a la estructura discursiva de la sociedad, es decir, la voz de las víctimas se integra justamente a la discusión pública. Un gran ejemplo de esto, diría yo, es el pañuelo verde. A ver, ahí. Es el pañuelo verde, que se terminó como convirtiendo no solo en un símbolo de la lucha por el aborto legal, se terminó transformando también en un símbolo del movimiento feminista y no solo del movimiento feminista argentino, sino del movimiento feminista latinoamericano. Em, Creo que es un ejemplo de standing, porque se generalizó, perdón, su uso a partir del 2018,
Y creo que y hoy en día se sigue viendo por las calles los pañuelos. em, E incluso hasta el día de hoy, digo, en los medios y en la discusión social se sigue hablando del aborto y como tema de interés, digo, como tema a discutir, a debatir. Eh, bueno, y ya como mencioné también anteriormente, un ejemplo de eso es la película Belén, que salió este año, que podríamos decir quizás que la discusión ya está como zanjada, y sin embargo se sigue hablando y se sigue discutiendo, ¿no? El cuarto paso, el siguiente paso es la resonancia, que se refiere a que la comunidad de víctimas sea escuchada, digo, no solo que logren acceder a los medios y que logren mantenerse, sino que sean escuchadas, y entender que lo que dicen tiene un impacto y que logran captar la atención, ¿no? de la sociedad. Em, es un paso un poco raro, quizás, porque un poco exige que las víctimas tengan una capacidad de medio de performance un poco extraña. Y creo que un gran ejemplo de esto son las marchas también, las marchas por el aborto, porque tenían una cosa un poco performática. Digo, incluso el nombre que se les daba, que era esta cuestión como de marea verde. Digo, las marchas eran frente al Congreso con los pañuelos, que además también lo que tuvieron las marchas que impactó mucho fue la cantidad de gente que fueron, digo, fueron sorprendentemente masivas, y digo, ahí queda claro que la resonancia, que es este cuarto paso, existió. Digo, dejó de ser, el aborto dejó de ser un tema tabú a un tema secreto y pasó a ser eh, parte de la discusión, quizás incluso del día a día. Bien, el quinto paso, y está un poco relacionado con este cuarto paso de la resonancia, es el quinto paso, que es consonancia o disonancia también, que se refiere al apoyo social que pueda tener. Digo, la idea no es solo ser escuchado, sino que también generar algo en la gente, ¿no? Digo, ya sea apoyo o no, pero la cuestión es generar una reacción del resto de la sociedad. Además de la escucha, que obviamente es muy importante, pero con la escucha sola es muy difícil llegar a la construcción, ¿no? de una ley. Y bueno, nada, y creo que, de nuevo, las marchas creo que son el mejor ejemplo de este, ya sea a favor o en contra. Digo, ha habido muchas movilizaciones a favor, muchas movilizaciones en contra, y si bien quizás las marchas a favor eran más masivas, existieron también marchas en contra. El siguiente paso, fase, que es el sexto, es la formalización, que se refiere a la promesa de derecho. Esto quiere decir que, eh, digo, las instituciones, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, eh, actúan sobre todo este movimiento social que viene sucediendo, y terminan transformando esta demanda social en una norma legal, digamos. Pero bueno, se dice que es una promesa de derecho porque todavía no existe, no está en funcionamiento, sino que es esta cuestión de, bueno, vamos a hacerlo. Se refiere a esta promesa. Creo que el mejor ejemplo que se puede encontrar acá sobre la formalización en el tema del aborto es, en primer lugar, que la ley o que el proyecto de ley en realidad fue enviado al Congreso, o sea, al Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo. Me interesa, en primer lugar, ver el video de Alberto Fernández diciendo que iba a enviar el proyecto de ley. Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente,
es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. Bien, ahí terminó el video. Lo frené después de que diga esto de voy a enviar al Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque me parecía interesante también ver al propio presidente utilizando como el discurso que se utilizaba en los medios. Pero bueno, ahí está explícitamente la promesa del derecho, voy a enviar al Poder Legislativo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos al siguiente y al último paso, finalmente, el de consolidación. A ver, ahí está. Em, que este paso es el último y es un poco el más difícil, la verdad, que es que el derecho se cumple efectivamente. Ya pasó la ley ya la envió el presidente, ya pasó por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, fue aprobado en ambas cámaras, ya es ley, ya se promulgó, ya el Ejecutivo promulgó, ya es ley. Bueno, este derecho, esta ley, este derecho, tiene que cumplirse efectivamente y a esto se refiere el paso de consolidación. Eh, que evidentemente requiere de, en primer lugar, el rol del Estado para hacerlo cumplir y también que las prácticas sociales coincidan con la ley que se dictó. Este es el gran desafío de la ley del aborto por varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, que se cumple, pero se cumple no en todos los lugares del país, entonces se cumple de manera un poco irregular. Ahora bien, hay ciertos obstáculos. En primer lugar, quien hoy nos gobierna, el presidente Milei, y su partido, La Libertad Avanza, digo, varios integrantes del partido han dicho en ciertas ocasiones que les gustaría derogarla, la ley del aborto, que les gustaría derogar la ley del aborto. Pero más allá de eso, la implementación de la ley fue un poco desigual. Digo, de nuevo, hay lugares en los que hay zonas del país en las que no se cumple. Digo, son solo 15 las jurisdicciones que tienen protocolos que están alineados con la ley y que están como en el marco de lo legal, ¿no? Eh, entonces creo que aquí, y esto ya es una opinión personal, creo que el periodismo debería seguir siendo relevante para visibilizar la necesidad de controlar y de reglamentar. eh, el aborto o la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, aunque la ley haya sido sancionada, este es el paso más vulnerable, ¿no? La etapa más vulnerable. Entonces creo que el periodismo, y esto de nuevo opinión mía, debería funcionar como una especie de controlador de los sistemas. Bueno, nada, eso es básicamente el libro de Fernando Ruiz, El periodismo en la fábrica de derechos en América Latina. Así que bueno, nada, muchas gracias por escucharme. Nos vemos.